No tienes que ser bueno para ir al cielo. Tienes que ser bueno por sentido común. J. J. Benítez. Pero la religión se ha encargado de instruirte para que te enfoques en la luz y no en la danza que desprende la dualidad de todo ser. Porque somos un trino, luz, punto medio y oscuridad. Si no eres capaz de reflexionar sobre tus acciones, pero te diriges de modo que sea público lo bueno que eres, entonces actúas por condicionamiento, porque temes que de no ser bueno serás castigado, y dejas de lado por completo lo importante que es la acción, lo importante que es respetar al otro, tenga el envase que tenga. Hola, por acá Hayes de regreso. Después de un viaje de introspección y una arrastrada hacia entender más allá de la teoría el amor propio, me sumergí en analizar profundamente obras que siempre me han gustado. Cuando digo siempre me refiero a desde mi niñez. Por si no lo sabías, el fenómeno paranormal ha sido una constante en mi vida, desde que incluso no era consciente de mis recuerdos. Pero hay testimonios que se encargaron de compartir eso conmigo y todo tomó sentido. Siempre he estado en medio, entre lo no visible ni tangible y lo material. Una de esas obras es Caballo de Troya de Juan José Benítez, y recuerdo que cuando la leí por primera vez, me sentí anonadada. O sea, si bien crecí experimentando de primera mano lo inimaginable en términos de real y posible, también crecí en familia de cuna católica. Por eso conocía perfectamente el nombre de Jesús. Ya tenía años de haber hecho mi primera comunión cuando me encontré con la obra de J. Benítez. O sea, era una mezcla, y entonces ahí surgió el interés y admiración genuinos por esa figura. Entendí que habían manipulado como siempre en la historia, al hombre, a la conciencia, y sentí tanta empatía y compasión por él, porque me vi reflejada en el pensamiento y actuar, porque entendí que le había juzgado mal, que nunca quiso ser la versión prostituida que vende la religión sobre su vida. Y en este punto te quiero contar que lamento decepcionar a algunos, pero no soy atea. ¿Cómo podría ser atea una persona que ha visto seres fallecidos, seres no humanos, seres elementales, que ha tenido visiones de la flexibilidad de la realidad llamada tiempo? ¿Cómo? Pasé años intentando encontrar lógica, porque una se siente bien pinche loca cuando vives lo que he vivido. Pero no, nunca hubo lógica, según la ciencia. La hubo según la metafísica. Y entonces abracé mi esencia. Entendí que no es un castigo, es de hecho como una habilidad para sobrellevar la realidad. Y, pues gracias. Sí me sigo sintiendo loca, pero ya lo disfruto. Ahora soy una loca funcional. La mayoría de nosotros crecimos con una idea muy específica de Dios, más los que fuimos adoctrinados con la religión cristiana, católicos, protestantes y cristianos ortodoxos. Nos enseñaron que es una figura, un alguien siempre, hombre siempre, arriba siempre, observando, juzgando, decidiendo, un concepto profundamente humano, antropocéntrico, como si lo divino necesitara parecerse a nosotros para que así pudiéramos entenderlo. Diría el buen Jenofanes de Colofón: si los caballos tuvieran dioses, lo imaginarían como caballos. Claramente los humanos proyectan su propia forma, cultura y defectos en lo divino. Así que sí, teníamos que ponerle rostro de humano y en específico de hombre. Pero lo más interesante es que incluso cuando dejamos de creer en esa versión, cuando, como yo, por ejemplo, nos volvemos agnósticos, no necesariamente dejamos de intuir que hay algo más. Porque seamos honestos, algo tuvo que haber pensado todo esto. Algo tuvo que haber imaginado la materia, el tiempo, la vida, antes de que existiera. Y desde ahí aparece otra posibilidad, más incómoda, pero también más libre, que no estamos separados de eso, que no somos creación observando a su creador, sino creación experimentándose a sí misma. Tal vez somos esa conciencia original viviéndose en forma humana, en nuestro caso, porque oye, sí sabes que hay más especies de vida consciente al menos en este planeta, ¿no? Entonces he aquí, después de mi largo interludio, mi reflexión sobre Caballo de Troya, que si no has leído dichas obras,
Te invito a hacerlo. No con enfoque religioso. Aquí en este espacio con la Haze te prometo que no hay cabida para ello, sino con el enfoque de entender la realidad, de tirar el velo que el sistema ha creado para que no salgas de su Matrix. JJ Benítez es un periodista español nacido en 1946, conocido por investigar fenómenos que la historia oficial prefiere archivar en el cajón de lo incómodo. Durante años, Benítez cubrió temas de aviación, tecnología y defensa. No era un escritor místico o filosófico, era un observador entrenado para documentar, hasta que, según su propio relato, llega a sus manos este proyecto, Caballo de Troya. Una serie de documentos que, supuestamente, pertenecen a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Un experimento, un salto imposible, un viaje físico en el tiempo. Caballo de Troya no es un mito dentro de la historia, es un operativo, un proyecto militar secreto cuyo objetivo era verificar uno de los eventos más influyentes de la humanidad, la vida y muerte de Jesús. Para eso, desarrollaron una tecnología capaz de romper una de las barreras más grandes que conocemos inventada por el ser humano, el tiempo. Y aquí metemos estos temas que me encantan. Viaje en el tiempo. Pero en esta obra no se menciona como algo fantasioso, sino como desplazamiento físico del cuerpo a otro punto de la historia usando coordenadas espacio-temporales. Recapitulando, el autor JJ Benítez afirma haber tenido acceso a estos documentos secretos de la Fuerza Aérea estadounidense, cuyo objetivo fue viajar físicamente al pasado, específicamente al año 30 de nuestra era, a Judea, la actual Israel, Palestina, a un momento histórico preciso, días previos a la crucifixión de Jesús. Esto utilizando una nave llamada la Cuna, una cápsula diseñada para proteger al viajero durante el salto temporal. Van instruidos con el principio de no intervención, regla fundamental del experimento, no alterar los eventos históricos. Aunque ya te imaginarás que eso no es tan fácil cuando estás frente a alguien que cambia todo lo que creías saber. 2 hombres son enviados, Eliseo y Jason. Jason es quien documenta todo lo que observa en diarios detallados que, según la narrativa del autor, llegan a manos de JJ Benítez. Jason es un mayor de la Fuerza Aérea metódico, racional, militar. No cree, observa, pero algo empieza a romperse en él, porque lo que encuentra no encaja con lo que le enseñaron. A lo largo de los diarios se describe la vida cotidiana de Jesús, muy humana, cercana, incluso con emociones, humor y vínculos profundos. Sus enseñanzas originales presentadas de forma más directa, menos institucionalizada y más espiritual que religiosa. Eventos bíblicos reinterpretados, como los milagros, la crucifixión y la resurrección, con un enfoque más observado que dogmático. Detalles históricos y culturales de la época, como si estuviéramos caminando por Galilea junto a ellos. Jason empieza su narración como un observador racional, pero poco a poco se ve emocionalmente afectado, duda del sistema, de la misión, de todo, y nos encontramos con este veredicto dictado en sus diarios. La historia de Jesús fue editada, reducida o manipulada. La espiritualidad original no tiene intermediarios. El amor que predica Jesús no es el de la moral humana, es expansivo, incómodo, radical. La humanidad vive desconectada de su verdadero potencial. Así, instaura la siguiente reflexión en nosotros. A lo que llamamos creador, fuente, Dios, es en sí energía, conciencia, física que no está en los libros todavía. El proyecto era observar, pero nadie les advirtió lo que pasa cuando observas algo que te cambia por dentro. La religión volvió a Jesús intocable, inalcanzable, perfecto. Y así evitamos lo más peligroso, imitarlo, porque claro, amar sin condiciones suena precioso, hasta que te das cuenta de que implica soltar el control, el juicio, y ese pequeño trono invisible donde todos creemos tener la razón. Definitivamente no vinimos a repetir oraciones e ir a iglesias para entender que debemos actuar con conciencia.
Tal vez vinimos a recordar algo mucho más incómodo, que lo divino no está arriba, ni lejos, ni en templos. Está peligrosamente cerca, tan cerca que podría ser tú. Yo, Hayes, te invito a reflexionar estos puntos que resonaron con mi propio entendimiento de la realidad en esta saga. Lo que conocemos como historia oficial es solo una versión editada, no necesariamente falsa, pero sí incompleta, filtrada, reinterpretada. Y eso no aplica solo a Jesús, aplica a todo. La espiritualidad original no necesita instituciones. El mensaje que atraviesa los libros es que no necesitas templos, jerarquías, mediadores para conectar con lo divino. Y claro, eso no es precisamente popular en sistemas que viven de lo contrario. Lo que conocemos como Dios no es una figura, un juez, una entidad externa. Se siente más real cuando lo interpretamos como conciencia, energía, presencia. Algo que no está fuera, sino en todo. El verdadero viaje no es en el tiempo, es mental. ¿Qué es real? ¿Qué creemos porque lo vivimos y qué porque nos lo dijeron? No puedes ni deberías consumir la historia como símbolo bonito. Tienes que sentirla, pero sobre todo cuestionarla. Y lo más importante, no hay a quien delegarle tu evolución. Tienes todo lo necesario para utilizar la conciencia y evolucionar en lugar de retroceder. No porque esté mal dar un paso atrás, sino porque te enfrentarás a repetir dolores que ya no deberías vivir. Solo hay que recordar, y recordar no siempre se siente como luz. A veces se siente como romperse un poco, para dejar de caber en lo que ya no te alcanza.